Hola queridos y queridas estudiantes, les habla su profesor de matemática, Mr. Eduardo Montaño, y hoy día nosotros vamos a proseguir con estas sesiones de trabajo a distancia, ¿cierto? Comenzamos ya la semana número 5 de trabajo. Espero que se encuentre bien con su familia, cuidándose para poder reencontrarnos lo más pronto posible en el colegio. Bien, pero digamos hoy día vamos a trabajar con un concepto muy importante llamado mínimo común múltiplo o también conocido como MCM. Bien, el mínimo común múltiplo se relaciona básicamente, ustedes pueden apreciar que acá en esta definición podemos apreciar los múltiplos del 2, ¿cierto? Y podemos apreciar también los múltiplos del 3. Hay varios de estos múltiplos, múltiplos del 2 y múltiplos del 3, que son en común, ¿cierto? Por ejemplo, los múltiplos del 2 está el 6, pero también está el 6 como múltiplo de 3. También tenemos al 12, ¿cierto? Pero también el 12 es múltiplo del 3, ¿cierto? El 18 es múltiplo de 2, pero también es múltiplo de 3. Es decir, hay varios múltiplos en común entre el 2 y entre el 3, ¿cierto? Pero el concepto que vamos a trabajar es el mínimo común múltiplo, es decir, cuál es el múltiplo que tengan en común estos dos números, el 2 y el 3, pero que sea el menor de los múltiplos, ¿cierto? Ese es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, ahí nos podríamos identificar, ¿cierto?, que el 6 es el múltiplo en común que tienen el 2 y el 3, pero además es el más pequeño. Es decir, el 6 sería el MCM entre el 2 y el 3. Vamos a pasar a un ejemplo. Ustedes pueden apreciar que dice el ejemplo: descubre el MCM entre 4 y 9. Acá, ¿cierto? Nosotros podemos observar que están algunos de los múltiplos del 4, ¿cierto? El 4, el 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, etc. Y también, por otro lado, tenemos los múltiplos de 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, etc. ¿Cierto? Entonces, ¿qué deberíamos nosotros, digamos, poder realizar con estos dos grupos de múltiplos para saber cuál es el MCM o el mínimo común múltiplo? Primero, entendemos que hay que desarrollar todos los múltiplos, o por lo menos los primeros 10 de cada número, y luego vamos a ir identificando cuál es el múltiplo en común. Vamos a ver, ¿cierto? Por acá tenemos si no me equivoco, sería el 36. Vea, tenemos 36, ¿cierto? Y tenemos el 36 también como múltiplo de 9. ¿Ven algún otro múltiplo en común? Ya no, digamos, al apreciar no habría ningún otro, ¿ya? Por lo tanto, acá ni siquiera hay que buscar cuál es el más pequeño o el mínimo, sino que de inmediato decimos que el mínimo común múltiplo entre 4 y 9 es 36. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque es un múltiplo en común, pero además es el único que podemos apreciar acá. Por lo tanto, ese es el MCM. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice: descubre el MCM mínimo común múltiplo entre 5 y 10. Ustedes pueden apreciar acá. Siempre desarrollamos los primeros 10 o 9 múltiplos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Múltiplos de 5, ¿cierto? Y después tenemos los múltiplos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. Ahora, vamos a buscar cuál de estos múltiplos, ¿cierto?, que podemos observar en cada caso, ambos números, digamos, lo consideran, o cuáles serían los múltiplos en común. Vamos a ver, en este caso primero tenemos acá el 10, ¿cierto?, como múltiplo de 5, pero también está como múltiplo de 10. Tenemos que está por acá el 20, ¿cierto? Y por acá también está, ¿cierto? Por acá está el 30. Por acá tenemos también el 30. Tenemos el 40. Y por acá también tenemos
etcétera, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que entre los múltiplos de 5 y los múltiplos del 10 hay varios valores que son en común, ¿cierto? Pero, ¿cuál en este caso sería aquel valor o aquel múltiplo, pero que además es el más pequeño de todos los números en común? En este caso sería el 10, ¿cierto? Es decir, el 10 es aquel múltiplo en común entre el 5 y el 10, ¿cierto? Pero además es el más pequeño. Es decir, es el mínimo común múltiplo. Entonces, el MCM entre 5 y 10 es 10. ¿Bien? Ahora, vamos con otro ejercicio. Dice, descubre el mínimo común múltiplo entre 4, 5 y 8, porque también uno puede ir encontrando el MCM entre 3 o más números incluso. ¿Ya? En este caso, tenemos que encontrar el MCM entre 4, 5 y 8. Primer paso, vamos a reconocer cuáles son los múltiplos de 4. Primero el 4, ¿cierto? Después tengo el 8, después tengo el 12, después sigo con el 16, después continuamos con el 20, 24, 28, 32, 36, 40, etcétera, porque son infinitos. Prosigo después con los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etcétera. Y luego prosigo con los múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, etcétera, ¿cierto? Bueno, ahora, una vez que nosotros desarrollamos una cierta cantidad de múltiplos de cada número, del 4, del 5, del 8, vamos a empezar a buscar cuáles de estos múltiplos, ¿cierto?, están en común entre los tres números, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos que múltiplos en común, por ejemplo, acá tengo el 20, acá también tengo el 20, pero acá no tengo el 20 como múltiplo de 8, por lo tanto, no me sirve el 20, tiene que ser un valor que esté en común entre los tres números. Y analizando bastante bien, ¿cierto?, el único número que cumple con eso es el número 40. El número 40, queridos y queridas estudiantes, es un múltiplo de 8, es un múltiplo de 5 y es un múltiplo de 4, ¿cierto? Es un múltiplo en común que tienen estos tres números. Pero además nos damos cuenta que es el primero de estos múltiplos en común, es el más pequeño, ¿ya? No hay ningún otro más pequeño. Ya lo dijimos, por ejemplo, acá estaba el 20, pero solamente era entre el 4 y el 5, no con el 8. Acá, por ejemplo, estaba el 32, acá también estaba como múltiplo de 8 el 32. Sin embargo, no estaba como múltiplo de 5, por lo tanto, ¿cuál era el más pequeño? El 40. Por lo tanto, podemos decir que el MCM entre 4, 5 y 8 es 40. Es 40. Anteriormente acabamos de ver esta estrategia, que es una de las más básicas. Hay otras maneras para poder encontrar el mínimo común múltiplo. Esto se estudia hace bastante tiempo, hay varias formas. Pero también esta segunda forma que vamos a conocer ahora se relaciona con lo que nosotros ya habíamos trabajado en las clases anteriores. Básicamente el concepto de descomposición en factores primos. Si ustedes ven acá, dice, otra forma de obtener el mínimo común múltiplo es el método de la descomposición de factores primos. Veamos el siguiente ejemplo.
¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 8 y 12? Eso nos preguntan. ¿Cuál es el MCM entre 8 y 12? Primero escribimos cada número como multiplicación de factores. Acuérdense, multiplicación de factores primos. Es decir, cómo nosotros podemos representar el 8 como una multiplicación solo de números primos. Acuérdense, números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, ¿cierto? Etcétera. Pero ¿cómo podemos representar ese 8 como una multiplicación solo de números? Esos son factores primos, números que se multiplican, ¿cierto? Para obtener, en este caso, 8. Por ejemplo, 2 por 2 por 2. Y para el caso del 12, ¿cuál sería su descomposición en factores primos? 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. ¿Cierto? Acá tenemos la descomposición de 8 y la descomposición en factores primos de 2. Después dice, luego se escoge la mayor cantidad de los diferentes factores primos. En este caso, quedaría, fíjense bien, acá el factor 2 lo ocupé en la descomposición en factores primos de 8 y de 12. El factor 2, ¿cierto? Está en ambos casos el 2 multiplicándose. Pero ¿dónde lo usé más? En el 8, que sería 3 veces, ¿cierto? 2 por 2 por 2. Por eso que finalmente yo digo 2 por 2 por 2 y después el 3, en este caso como no lo ocupé, ¿cierto? En factorización del 8, pero sin el 12, está solamente una vez, yo también lo voy a utilizar acá. Es decir, luego se escoge la mayor cantidad de los diferentes factores primos. En este caso, 2 por 2 por 2 y 3. Finalmente, para encontrar el mínimo común múltiplo, basta multiplicar 2 por 2 por 2 por 3, cuyo resultado es 24. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es 24. Es un poco más complejo que lo anterior, pero es bastante más rápido. Fíjense, si ustedes vienen acá, ¿cierto? Se dan cuenta que hay que calcular varias multiplicaciones. Hay que calcular bastante. En cambio, con esta estrategia, ustedes lo que van a hacer es ahorrar tiempo, ¿cierto? Y también reforzar un concepto muy fundamental, que es el concepto de factores primos. Números que se multiplican, que son números primos, ¿cierto? Para obtener otro valor, ¿cierto? Para descomponer otro número. Dice, calcula el MCM a través de la descomposición en factores primos MCM entre 12 y 18, ¿cierto? Ahora nosotros necesitamos encontrar el MCM entre 12 y 18 con esta nueva estrategia. Entonces, por ejemplo, acá tengo el 12, ¿cierto? ¿Cómo yo podría representar el 12 como multiplicación de factores primos? ¿Cierto? Sería en este caso 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Esta es la descomposición en factores primos del 12. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, ¿cierto? Vamos a entender que eso es un símbolo de por, ¿ok? Por. Y tenemos por acá la descomposición en factores primos del número 18. 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18, ¿cierto? 2 por 3 por 3. Fíjense bien ahora, mayor cantidad de factores primos, ¿cierto? En este caso, en los factores primos del 12, utilicé 2 veces el 2 y aquí solamente una. Por lo tanto, yo me quedo con la mayor cantidad de veces que lo utilicé, que fueron 2, 2 por 2, ¿cierto? Y la colocamos acá, 2 por 2. Luego, voy a identificar que el factor 3 también lo utilicé en ambos casos. Pero ¿dónde lo utilicé más? En el 18, ¿cierto? Lo utilicé 2 veces, como 3 por 3. Es decir, acá colocamos también 3 por 3. Y finalmente multiplicamos todo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 3 es lo mismo que 36. Entonces el MCM entre 12 y 18 es 36. Bien, un poco complejo, pero practicando, recordando el concepto de factorización prima, que es fundamental, no van a tener problemas. Vamos con el siguiente ejemplo. Calcula el MCM a través de la descomposición en factores primos entre el 4, el 10 y el 12, ¿cierto? Queremos calcular el MCM de 4, 10 y 12, ¿cierto? A través de la estrategia de descomposición en factores primos. Primero tenemos el 4, ¿cierto? ¿Cómo podemos representar el 4 como multiplicación de factores primos? 2 por 2,
Muy sencillo, 2 por 2, 4. Después el 10, ¿qué factores primos podríamos utilizar? 2 por 5, ¿cierto? 2 por 5 es 10, ¿cierto? Y tenemos por último para representar el 12, 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12. Bien. Mayor cantidad de factores primos. Acá yo sé que en común utilicé en los tres casos el 2, ¿cierto? Pero, ¿dónde lo utilicé más veces? En factores primos del 4 y del 12. Los utilicé dos veces, ¿cierto? Dos veces. Por lo tanto, de inmediato voy a escribirlo dos veces como 2 por 2. ¿Cierto? Luego, voy a ir con el siguiente valor, que es 3. En este caso lo utilicé una sola vez, por lo tanto, lo voy a poner una sola vez, porque es su máximo de veces que aparece. Y finalmente tenemos el 5, que aparece también una sola vez como factor del 10. ¿Cierto? Y lo colocamos acá. Finalmente decimos que 2 por 2 por 3 por 5, ¿cierto? Es 60. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5 es igual a 60. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 4, 10 y 12 es 60. Bien, entonces, lo que tratamos de hacer en estos ejercicios fue básicamente poder explicar el desarrollo de las guías, poder orientarlos un poco. De todas maneras, cualquier cosa, ustedes en este mismo video pueden ir publicando sus dudas en los mismos comentarios para poder ir, digamos, respondiéndolas a través de ese medio, o también me pueden enviar con alguna foto de su inquietud, de algún ejercicio que no comprendan, para poder orientarlos de mejor forma. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias por su atención, un abrazo grande y que se cuiden junto a su familia. Cualquier cosa, ya saben, me envían un correo y yo estoy atento a sus inquietudes y dificultades. Un abrazo.